Pues vamos a ver cómo se escucha. Si no me traigo ese micrófono, es uno de que se pone aquí. Sí, es que era cuando tengo ya hasta las bocinas, todo eso, sí, pero pues, no me va a traer bocinas, todo. La de sótano. Está bien pesado. ¿Mande? No, si imagínate, se van a... Vámonos, ya no van a quedar nadie. Vamos, vamos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿ya empezamos a ver funciones vectoriales? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Dónde nos quedamos? ¿Cuál? ¿Sí lo acabamos? ¿Sí lo acabamos o no lo acabamos? ¿Sí lo hicimos? ¿Sí lo concluimos? ¿Queda una espiral circular? ¿Sí están de acuerdo? ¿Queda una espiral circular? Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a... Bien, vamos a estudiar estos ejercicios del 19 al 24. Dice, relaciona las ecuaciones paramétricas con las gráficas etiquetadas de la 1 a la 6 y da las razones de tu elección. Bueno, ¿cómo es eso? Si se fijan, nos está dando en cada ejercicio ecuaciones paramétricas, ¿sí? Y después vienen las gráficas. Nosotros tenemos que seleccionar cada gráfica con su correspondiente ecuación paramétrica. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Si ustedes se acuerdan el ejercicio que hicimos en clase, que fue la espiral circular, es un poco laborioso hacerlo, ¿verdad? Es un poco laborioso. ¿Por qué? Pues porque hay que analizar la frecuencia angular para saber qué valores le damos al parámetro. Hay que utilizar radianes, pero también usamos los grados para que se nos haga más simple, etcétera. Entonces, es un procedimiento un poquito laborioso, ¿no? ¿Sí? Sin embargo, ya tenemos algunos conocimientos interesantes. ¿Como cuáles? Yo les comentaba que siempre que tengamos la parejita coseno-seno con la misma frecuencia angular, eso pinta para que muy probablemente sea una circunferencia o una elipse. ¿Sí? Porque a fin de cuentas, la parejita seno-coseno con la misma frecuencia angular son las ecuaciones paramétricas de la circunferencia. ¿Sí? Cuando la amplitud, que es el coeficiente de estas funciones, es el mismo, entonces es una circunferencia. Cuando es diferente, va a ser una elipse. ¿Sí? Entonces, si se fijan, ¿por qué les digo todo esto? Porque aquí tenemos esas cosas, las vamos a aplicar, porque hay por lo menos 3 funciones que tienen esa parejita coseno-seno. ¿Sí? Pues que nos va a servir. ¿Sí? Aparte, vamos a analizar cómo se comportan las variables por separado. Cuando nosotros analizamos cómo se comportan las variables por separado, podemos como que juntar esos comportamientos para poder elegir qué gráfica sería. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren, en la 19, lo voy a hacer más grande porque está muy pequeño, tenemos parejita seno-coseno, ya se fijaron, ¿no? ¿Sí o no? Con la misma frecuencia angular. Acuérdense que la frecuencia angular es el número que multiplica el parámetro, en este caso, o el número que multiplica a teta, ¿verdad? Cuando hablamos de funciones trigonométricas. Entonces aquí tenemos parejita seno-coseno, ¿sí? A ver, ¿qué significa eso? Ya cuando lo sentí así medio guango, dije, no, ya, viejo, ya se secó. Bueno,
estos dos están. Sí, ya, luego, bueno. Y, a ver, entonces es X igual, déjenme utilizar un color negro para que salga, para que se vea bien. Coseno de 4t, está muy clarito. Está muy clarito. Aquí teníamos. Sí, gracias. Gracias. Sí, porque luego cuando se piensa la componen, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Sí. Puras muchas fallas. Casa. A ver. Entonces es así. Viene por aquí. ¿Dónde? Sí. Bueno. ¿Para dónde? Entonces, esta parejita son las ecuaciones paramétricas de una circunferencia. ¿Por qué? Porque es seno coseno con la misma frecuencia angular que es de 4 y tiene la misma amplitud. ¿Sí? Esto quiere decir que vamos a tener circunferencia sobre el plano XZ. XZ. Bien. Ahora, podemos analizar algunas otras cosas. A ver, la frecuencia angular es de 4. Recuerden que la frecuencia angular es 2πf. F es la frecuencia natural. Es lo que en física se mide con hertz o segundos a la menos 1. ¿Sí? Y esto viene siendo 2π veces 1 sobre el periodo. ¿Por qué? Porque la frecuencia natural es la que les digo que se mide en hertz o segundos a la menos 1. Es el inverso del periodo. El periodo es el tiempo en el cual se hace una oscilación completa. Y en física pues, se mide en segundos, porque es tiempo. ¿Sí? Bien. Entonces, nos interesa mucho el periodo, porque el periodo pues nos dicen cuánto se hace una oscilación completa. Una vuelta completa en este caso, ¿no? En el caso de la circunferencia, o el elipse sería una vuelta. Entonces, si nosotros aquí sacamos el periodo, si yo despejo el periodo es, bueno, eso lo podemos poner así, como 2π sobre t. Entonces el periodo sería 2π sobre omega. ¿Sí? Omega es la frecuencia angular. Las unidades de la frecuencia angular son radianes por segundo. ¿Sí? ¿Vale? Bien, aquí lo ponemos. Omega radianes por segundo. La frecuencia natural son los hertz o segundos a la menos 1. Y el periodo son segundos. ¿Sí? Bueno. Pues ¿cuánto nos va a dar el periodo? Y medios. Es decir, que en pi medios da una vuelta completa. Va muy rápido. ¿Sí? Si hubiera sido 1, coseno de t, seno de t, da una vuelta completa en 2π. Entonces estaba más rápido. ¿Sí? Porque ese ya se la dio pi medios. La cuarta parte, ¿verdad? Va más rápido. Bien. Ahora, ¿qué pasa con y? Si se fijan, y es lineal. ¿Sí? Es lineal, es una función lineal. Entonces, ¿qué sucede? Acuérdense que tenemos el espacio X, Y, Z. Entonces, en XZ tenemos esta parejita que viene siendo circunferencia. ¿Sí? ¿Y qué onda con Y? Es lineal. Entonces, eso va a hacer que tengamos una elipse, ¿verdad? Pero una espiral circular. Pero ahora, donde el eje va a ser ¿qué? Va a ser Y. ¿Sí? Y el paso en Y es lineal. No sé qué es así. Lineal. Como el otro que habíamos hecho, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, si lo comparamos con las gráficas, una cosa importante, ¿eh? Una cosa importante. Aquí X es coseno y Z es con el seno. ¿Qué pasa si es al revés? Eso es importante. Y si se acuerdan, yo les había dicho que inicia donde está el coseno. Entonces en realidad va a iniciar aquí. Ahora, si creo que debe de ser así, aunque pudiera, bueno, aquí no es que pudiera también ser acá. Claro,
pero lo podemos eso deducir analizando las funciones. Pero aquí nada más nos está pidiendo que las relacionemos. Entonces, ¿cuál sería? Sería la 6, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, es la 6, ¿no? Sí, pues es la única. ¿Sí o no? ¿Sale? Ahí está, la 6. Muy bien. Ok. Vamos con la 20. A ver, la 20 ya es diferente. Aquí no tenemos parejitas seno coseno. Voy a borrar esto. Aquí no tenemos parejitas seno coseno. Entonces, ¿cómo vamos a relacionar con las gráficas? Tenemos que analizar el comportamiento de cada una de las... Déjenme hacerlo más grande. Cada una de las ecuaciones paramétricas. A ver. Si se fijan, es x igual a b igual a b cuadrada, z igual a e a la menos. ¿Qué podemos aquí conocer? Bueno, primero que nada, z nunca va a ser negativa. ¿Están de acuerdo que el exponencial e a la menos t nunca es negativa, no? ¿Sí o no? Ahí hay una información. Z nunca es negativa. Tampoco y, porque está al cuadrado. ¿Sí o no? ¿Sí? Tampoco y porque está al cuadrado. La que sí puede ser negativa y también positiva, pues es x. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Con esa información, ¿qué podemos decir? Pues ya podemos descartar algunas, ¿no? ¿Podemos descartar a quién? A ver, podemos descartar a la primera, a la tercera, porque si se fijan, la tercera, z es negativa, no se va hacia abajo. ¿Sí o no? Esta que está acá. O sea, ya esta, tache, ya valió. ¿Por qué esta ya valió? Porque si se fijan aquí, z siempre es positiva, no hay bronca. Pero la y es negativa, así se fijan que hay valores hacia atrás, ¿no? ¿Sí o no? Ya queda descartada. Esta ya quedó descartada porque ahí hay valores negativos de y también valores negativos de z. Ya chafió. ¿Quién más chafió? Nada más déjenme bajarla así. Que la ch... A ver. Esta mugre. También chafió la 5. ¿Sí están de acuerdo que la 5 también? ¿Por qué? Porque aquí todas están siendo positivas y negativas, ¿no? Esta, pues bueno, no puede ser porque ya vimos cuál era. ¿Sí? Entonces, solamente quedan como candidatas, así como candidata reina, la 2 y la 4. ¿Sí o no? Son las únicas. Bueno, ¿cómo le hacemos para saber bien cuál es? Bueno, yo les recomiendo que también hagan lo siguiente. Le den un valor al parámetro para que saquen un punto principal. Por ejemplo, que hagan t igual a 0. Si ustedes hacen t igual a 0, ¿están de acuerdo que les va a dar como resultado el punto 0, 0, 1? Esto quiere decir que mi gráfica, bueno, mi función, su gráfica debe de pasar por el punto 0, 0, 1. Entonces ya tengo información. Entonces con eso me doy cuenta que no puede ser la 2, porque la 2 no pasa por el punto... Ah, no, sí. Sí, pasa por el punto... No, la que no es la 4. La 4, si se fijan, no pasa por el punto 001. ¿Sí se fijan? ¿Sí o no? Pero la 2 sí. Entonces, aparentemente es la 2, pero si analizamos la demás información, de que por ejemplo la X puede ser positiva, negativa, pero la Y no, vemos que se cumple. Vean cómo en X la gráfica está hacia la derecha, por ejemplo, hacia adelante pues, y hacia atrás, ¿sí? Pero en Y no pasa, no toma valores negativos. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces ahí se fijan,
ya vemos que efectivamente va a ser la 1. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Bien. A ver la 21. ¿Qué pasa con la 21? Bueno, Y y Z nunca van a ser negativas. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Nunca van a ser negativas. La X sí puede ser negativa. Ahora, si T crece, la Z va a crecer, pero la Y se va a hacer más pequeñita. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, vamos viendo esa información. Obviamente la X también va a crecer, pero la Z va a crecer más rápido. Entonces, ¿cuál sería? Vamos a darle un punto. Si T vale 0, voy a obtener el punto 0, 1, 0. Entonces mi función debe de pasar por el punto 0, 1, 0. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Cuál sería? Pues la 4. ¿Sí o no? Si se fijan, pasa por el punto 0, 0, 0, 1, 0. ¿Sí? La Y no puede ser negativa. Si se fijan que no es negativa, esto como que va subiendo, ¿verdad? Va subiendo sin pasar por el plano XZ, que sería ya cuando la Y es negativa. Vean cómo la Z aparentemente crece más rápido. Bueno, aquí también tenemos con la Y, pero es la 4. Claro que podemos comprobarlo con matemática. ¿Sí? Pero recuerden que la idea es que no lo hagamos con matemáticas, sino que con ese análisis vayamos viendo cuáles. Pero vamos a hacerlo si quieren para que vean qué es esa. A ver. Esas también para compartírselos, ¿sí? Vamos a ver. Nada más que no era... No es con esta, porque es con Parametric Plot. A ver. Es Parametric Plot 3D, acuérdense, es una función diferente. No son superficies, son ecuaciones paramétricas. Que la chingada. ¿Cómo ven? Ahí está. A ver, ¿cómo era la primera? Era X, ¿verdad? X igual a T. T, luego era 1 sobre 1 más T al cuadrado. Pero era T nada más al cuadrado, ¿verdad? Ok, ahí está. Y luego aquí era T cuadrado. Obviamente, pues mi parámetro es T, vamos de menos 5 a 5. Y nada más que nos ponga esto, el origen. A ver, ahí va. No es esa. Esa era, le puse sin querer, es la de acá. La voy a colocar como está ahí en el libro. ¿Sí están de acuerdo que es así, verdad? ¿Sí o no? ¿Era así, verdad? ¿Sí? Nada más que yo le di un valor muy grande. A ver, esta la voy a quitar porque si no, ahorita que la vuelva a hacer se va a tardar mucho. Tengo que darle valores más chiquitos. Porque como estoy dando de menos 5 a 5, bien, ahí está. ¿Sí están de acuerdo que es esa, no? Más o menos. ¿Sí? ¿Estaba así, no? ¿Sí? ¿Sabes? Bueno. Ok. Sale, pues vamos a continuar con las otras. Fíjense. La 22. Fíjense, la 22 está interesante. ¿Por qué está interesante? Y de hecho, ese tipo de cosas las van a ver mucho cuando vean ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Van a ver mucho ese tipo de ecuaciones.
cualquier ecuaciones diferenciales, obviamente de segundo orden, las van a ver. Cuando vean movimiento amortiguado, subamortiguado, críticamente amortiguado y todas esas cosas. Bien, a ver, ¿qué notamos en el 22? Sí se fijan que tenemos la parejita seno-coseno, ¿verdad? ¿Sí o no? Con la misma frecuencia angular. Pero la amplitud es una exponencial negativa. ¿Sí se fijan? Acuérdense que la amplitud es el factor del coseno o de la función seno o de la función coseno. Ese es lo que se conoce como amplitud. Y es lo que nos dice, pues, qué tan alta es, ¿no? ¿Sí? La distancia de una cresta a cresta o de valle a valle. ¿Sí? Es lo que nos dice la amplitud. Pero en este caso no es un número, es una función exponencial. Bien. La z es también exponencial negativa. ¿Qué pasa con la exponencial negativa? Que cuando el parámetro crece, se hace pequeña. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Se hace pequeñita, chiquita. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa esto? Significa que tenemos, entonces, circunferencia en XZ, porque ahí tenemos la parejita coseno-seno. Obviamente va a empezar en X porque ahí está el coseno. Pero su amplitud es exponencial negativa y al ir creciendo que se va disminuyendo. Entonces vamos a tener una espiral cuyo radio se va haciendo cada vez más pequeño, conforme aumenta T. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, en Z es exponencial negativa. Al aumentar T, el valor de Z se va a ir haciendo cada vez más pequeño. Entonces se va a ir comprimiendo, pero nunca va a ser negativo. ¿Sí? Nunca va a ser negativo. Entonces, ¿cuál es? La 1. ¿Sí? Es esa espiral. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, recuerden que la frecuencia angular nos dice qué tan rápido va. Digo, si quieren lo podemos hacer para que más o menos se den un quemón. Mira. De hecho, esa exponencial negativa van a ver cuando lleven su materia de ecuaciones diferenciales que se llama envolvente. Sí, se llama envolvente. Y cuando el movimiento es subamortiguado, porque es críticamente amortiguado, subamortiguado y amortiguado, críticamente amortiguado, subamortiguado. Cuando es subamortiguado, se tienen esas exponenciales negativas y la idea es que no existan, porque empieza a ser una cosa como esta la respuesta. O sea, senoidal o cosenoidal en el tiempo es una cosa así. Claro que si ya lo llevas al tiempo, pues es así. Coseno, seno. Pero el movimiento es así. Ya lo ves en el tiempo y está el coseno. ¿Sí? Entonces la idea es en esos movimientos que es así. Porque la amplitud se va haciendo pequeña. Pero eso es indeseable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un sistema que haga estas cosas es inestable. Claro, después de cierto tiempo va a lograr la estabilidad. Va a lograr la estabilidad. ¿Sí? Pero mientras tanto hay un comportamiento inestable, indeseable, que puede dañar el sistema. Entonces ahí están los amortiguadores, ¿no? Inmediatamente estabiliza. O hace. Y ya se empiezan a diseñar ahí circuitos o sistemas más a resorte para compensar esas cosas. Entonces es una cosa bien chingona. ¿Quiénes son de industrial? Sí, no lo veo. Pero pueden entrar de oyente mientras, ¿no? ¿Sí o no? Sí, no, pues ¿cómo se van a perder de eso? O sea, ¿por qué los discriminan? No se vale. ¿Sí o no, señorita? ¿Usted sí les daría chance de sus compañeros que entraran, no? ¿Allá es su clase? Sí, no, pero yo digo acá la señorita. ¿No?
Bueno, mire, vamos a verla. Es coseno, que la de 10 seno, y luego aquí también era, ¿dónde era exponencial? En X y en Y. En X y en Y. Ok, aquí es seno. Y aquí es E a la menos T, ¿verdad? ¿Sí o no? A ver, fíjense. Ahí va. Ok, la canción. Aquí me equivoqué. Ahí está. Bueno, es que esta no va. Miren, aquí está. A ver, la voy a volver a hacer. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo? El espiralito. Obviamente lo saca mucho porque aquí el valor que le di al parámetro no alcanza a dibujar eso. Pero ahí está. ¿Sí están de acuerdo? Ah, pero espérenme. Aquí le puse es a la menos T. Ahí hay un detalle. Ahora sí. Sí, porque si se fijan ahí Z no es de que de volada se hace, sino que era diferente. Entonces vean, aquí ya, ahí está ya el espiral, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Vale? ¿Sí o no? Ahora, a ver qué pasaría si aquí en vez de 10 le pongo otra cosa, le pongo 1. ¿Qué dijimos? Pasa más lento. Mira. Mucho más lento, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si en 1 da, en 2pi, cuando es 1, en 2pi hace una vuelta, pues en 10 da más vueltas. Entonces por eso ahí, mira, ni siquiera completa apenas 1. ¿Sí? Bueno. Entonces, pues es esa de ahí. Bien, ¿qué pasa con la 23? A ver, ¿qué notan ahí en la 23? En XY tenemos esa circunferencia, o sea, me estoy refiriendo a que es como la proyección, ¿verdad? Sí están de acuerdo, ¿verdad? No tanto que esté ahí, sino la proyección. Porque eso va a depender de Z. ¿Sí? Va a depender de Z. Z es la que va a mandar, pero por lo menos la proyección en esos planos es donde se da la circunferencia, cuando hay esa parejita. Entonces va a ser X, Y. Y Z es senoidal. Entonces, ¿cuál parecería ser? La 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se fijan, en XY se da esa circunferencia, pero Z es la senoidal que va a ser. ¿Sí? Es una especie como de coronita. ¿Sí o no? Es una coronita. Bien, si quieren vamos a verla. ¿Sí la quieren ver? Que la... A ver, déjenme copiar la... Tenemos que era... ¿Dónde era? Ok. Aquí nada más quitamos esto. Esa envolvente. Y aquí era seno de 5t, ¿verdad? Ahí va. ¿Por qué la saca mocha? Porque le estoy dando de menos 2 a 2. El periodo donde va a dar una vuelta completa es en 2pi.
¿Por qué? Porque la frecuencia angular del coseno y del seno es 1. Va a dar una vuelta completa en 2pi, que viene siendo de 0 a 6.28. ¿Sí o no? Mira, ahí te va. De 0, mira, de 0 a 2pi. Allá va a dar una vuelta completa. Mira, ¿sí te fijas? Ya dio la vuelta completa. A ver, espérame. ¿Por qué ahí no le...? Ah, no, sí, ahí está la vuelta completa. ¿Sí o no? Acuérdense que este es el plano X, Y. Y ahí está la circunferencia, ¿sí o no? ¿Sí? Y Z, pues es lo que se va moviendo así. ¿Sí? Ahora, la frecuencia angular de Z tiene que ver mucho con las veces que va a dar vuelta. Si yo, por ejemplo, le ponga 50, ¿qué creen que va a pasar? Pues van a ser 50 vueltas, ¿sí o no? Ya se ve mejor la circunferencia, ¿sí? ¿Sí o no? Sí, aquí si le pones 500, bueno, 5000, pues ya prácticamente ya cubrió todo, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues esa es una coronita, ¿sí? Es una corona. Bueno, y finalmente la 24, pues tenemos coseno seno en XY. Z es logaritmo natural, o sea, vamos a seguir teniendo ahí como que la proyección de la circunferencia en XZ, perdón, en XY. ¿Y cómo es la función logaritmo natural? La función logaritmo natural, si se acuerdan, nunca es negativa, ¿sí? O sea, es positiva y es creciente, ¿sí? Entonces, pues podemos ver que ese comportamiento, ya me bajé muy rápido. Ese comportamiento, ¿quién lo tiene? Pues obviamente la tiene la que falta, ¿no? Que es... ¿Quién? Esta. Si se fijan que ahí tenemos la circunferencia, ¿verdad? Sobre XY. ¿Y qué pasa con Z? Pues tiene ese comportamiento logarítmico. ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, pues ahí está. Las grafiquitas esas. Bien. Pues vamos a continuar. A ver, por ejemplo, del 36 al 38, encuentra la función vectorial que representa la curva de intersección de las dos superficies. A ver, escójanse una. Bueno, 37. Antes de que lo empecemos a hacer, una cosa muy importante. Recuerden que estas de aquí, las que acabamos de hacer, son ecuaciones paramétricas. ¿Sí o no? Ecuaciones paramétricas. Están como la recta. X igual a X0 más AT, Y igual, ¿sí o no? No son funciones vectoriales. ¿Sí? No son funciones vectoriales. Sin embargo, a partir de las ecuaciones paramétricas, yo la puedo expresar como una función vectorial. ¿Sí? Que sería, por ejemplo, en el caso de la 19, sería así. ¿Sí o no? ¿Verdad? Aquí ya sería una función vectorial. ¿Sí? Y la diferencia de la gráfica de esta con esta es que la gráfica de esta ya estaría orientada. ¿Sí o no? ¿Cómo es orientada? Acuérdense que la grafiquita de esa fue ¿cuál? Fue ¿la qué? La 6, nada más que no... Es esa. Ok, la chica. Ya sería orientada, o sea, tendríamos que darle valores crecientes a parámetros para poner flechitas. ¿De acuerdo? ¿Sí se me acuerda? Esa es la única diferencia. ¿Sí? Bueno, pues ok, pues vamos a regresar al ejercicio que dijeron. ¿Qué era cuál? ¿Perdón? ¿37? Bien. Ok. Bueno, a ver, era z igual a raíz de x cuadrada más b cuadrada igual de la otra.
y la superficie XY. ¿Sale? XY. No, Z igual a 1 más Y. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Fíjense bien. Esas dos son superficies. Se van a intersectar y hay que encontrar la ecuación paramétrica de la intersección de esas superficies. Obviamente la intersección va a ser una curva. ¿Cómo le haríamos? A ver, ¿cómo le haríamos? Ya más o menos sabemos cómo, ya hemos hecho algunas cosas parecidas. ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo? También tiene... No, para arranques, una cosa que le podemos poner ahí. ¿Sí? ¿La compraste aquí? ¿A poco vienes de allá? ¿No? ¿Fuiste a la feria? ¿Fuiste a la feria de San Marcos? No, se fue en estos días, ¿no? Fíjate. Y ahí los del té de Aguascalientes, hasta toman las clases ahí. ¿Cómo dice la canción? Ay, la feria de San Marcos. ¿Sí, no? La feria de San Marcos de Aguascalientes, sí van a... Más que no. Yo no caí. Bueno, ¿cómo se le haría? Como le hemos estado haciendo, igualamos, ¿sí? Tenemos que igualar esas dos superficies porque se supone que la intersección, ya sabemos que va a ser una curva y van a ser puntos que van a satisfacer a ambas. Entonces tenemos que hacer eso, tenemos que igualarlas, ¿no? ¿Sí o no? A ver, si yo las igualo, quedaría así. ¿Vale? Es una ecuación de dos variables. ¿Qué hago ahora? Pues ahí como que me estorba esa raíz. ¿Cómo la quito? Pues eleva al cuadrado. Sale, vamos al cuadrado, hacemos esto. Obviamente, solito, ¿verdad? Nos va llevando lo que vamos a hacer. Desarrollamos. Ahí está. ¿Qué pasa? Podemos hacer eso y me va a quedar qué cosa, x cuadrado. Bueno, voy a despejar al y está de acuerdo, ¿no? Como se pinta que mejor lo tenemos ayer, me va a quedar así, ¿sí o no? Sí. ¿Y eso qué es? Una parábola, ¿sí o no? Es una parábola, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Entonces la intersección va a ser esa parábola. Pero acuérdense que nos está pidiendo la ecuación paramétrica. ¿Cómo le hacemos? Entonces hay que parametrizar. ¿Sí? A ver, en este caso, fíjense bien, yo siempre les decía que parametrizamos a Z, pero aquí no vamos a parametrizar a Z, vamos a tener que parametrizar a X, porque Y está en función de X. Entonces, si yo hago X igual a T, entonces, ¿qué pasa? Que Y va a ser igual a qué? A T cuadrada menos 1 sobre 2. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Y entonces sería esa parábola. ¿Quieren que lo veamos? Sí. Vamos a ver. A ver, ingeniero, ¿le pudieras quitar la gorrita? ¿Y todos conocen el TEC de Aguascalientes? ¿No? Yo Aguascalientes lo conozco nada más de pasada. Una vez que fui al TEC de Durango, teníamos que pasar por ahí, pero... Y sí, atravesamos la ciudad, pero no hubo chance de turistear. A ver, díctenme por favor la primera superficie, que es... Acá la tenemos... Bueno, fíjense bien, voy a graficar dos superficies. ¿Están de acuerdo? Aparentemente este es el guión para dos superficies. Entonces, la primera es z raíz de
A ver si lo acepta, ¿eh? O bueno, vamos a hacerlas por separado, Ingesu, porque si no va a estar canijo. A ver, la primera es z igual a raíz de x cuadrada más y cuadrada. Ok. De menos 10 a 10. Esa es la primera superficie, le voy a llamar A. ¿Qué pasó, señorita? ¿Por qué está triste? ¿Qué le pasó? No se ponga triste, hombre, ahí sus compañeros la estiman mucho, ¿sí o no? Ahí, hombre, la quieren mucho. A ver, la segunda es z igual a 1 más y. Esas son las superficies. Y ahí mismo voy a graficar la curva donde se intersectan, que este es con Parametric Pro 3D. A ver, Parametric. Pero no. O sea, ya mejor la copio para no escribirla toda. Acuérdense que aquí tenemos, la copiamos, vamos a llamarle F. A ver, es nada más que esta no es 3D. A ver, voy a ver si acepta que le ponga nada más las dos, que es xt y y t cuadrada menos 1 y todo sobre 2. Y aquí vamos a darle valores de menos 5 a 5. A todas ellas tengo que ponerle punto y coma, porque si no las va a volver a desplegar. Y ya nada más le ponemos aquí que junte todas ellas en una sola. Vamos a ver. Aquí hay un detalle. Este corchete no debe de ir. Perdón, esa llave no debe de ir. A ver. ¿Qué está diciendo? A ver. Bueno, esa es la intersección, pero a ver, aquí le voy a poner en Z. Z no le pusimos nada. A ver, pero es que Z. Puede ser por eso, gracias. Puede ser por eso, muy bien. Por eso a lo mejor no la quiso poner. A ver. Pero no le puse la F, espérenme. Tranquilos, ya nos vamos. No las quiso poner. No, a ver. Es que el problema es que Z, pero es que Z, ¿cómo la parametrizamos? Ya sé cómo, espérenme. Espérense. 1 más ¿quién es de t cuadrada sobre 2 menos 1 medio, que viene siendo t cuadrada sobre 2 más 1 medio. ¿Sí está de acuerdo?
Me faltaba esa. ¿Ya se fijaron? Fíjense cómo tuve que parametrizar a X. A ver, va rápido, ya. A ver, espérame. Sí. Va. T cuadrada menos un medio. ¿Sale? Sobre 2. A ver. Sobre 2. Y es más. A ver, ya nada más eso y ya. Sí. ¿Mande? ¿No la quiso hacer? ¿No la quiso hacer? No la quiso hacer. Mañana, ¿mande? No, sí tiene que ser T. Mañana lo vemos esa gráfica. ¿Sale? Para que vean cómo la inteligencia artificial no chafea, ¿eh? No es para que vean. Bueno.